Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce. Y la receta de hoy es buñuelos de Semana Santa. Unos buñuelos que son fáciles, rápidos, con ingredientes que solemos tener en casa. ¿Queréis verlo? Pues no te muevas, porque comenzamos. Nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comprobar todos juntos lo fáciles que son estos buñuelos para esta Semana Santa. Comenzamos añadiendo un huevo en un bol y 90 gramos de azúcar. Ahora ya tan fácil como mezclar. Vamos a mezclar ligeramente. Una vez ya lo tenemos ligeramente mezclado, vamos a añadir 200 gramos de yogur natural, en mi caso, porque perfectamente lo podréis cambiar por yogur griego, pero os voy a mostrar la textura de este yogur. Mirad qué maravilla. Este yogur, como estáis comprobando, es casero, lo he hecho yo en casa, pero también tengo la receta en el canal. Si queréis ver la receta de cómo se prepara, os voy a dejar el enlace en el primer comentario y también en la cajita o casilla de descripción, y así comprobar lo fácil que es preparar tu propio yogur en casa. Mezclamos ligeramente y vamos a seguir dándole sabor a nuestro buñuelo añadiendo una cucharada de esencia de vainilla y también la ralladura de un limón en mi caso, porque perfectamente lo podréis cambiar por la ralladura de una naranja. También vamos a añadir 150 mililitros de leche. La leche que yo estoy utilizando es leche entera y está a temperatura ambiente. Perfectamente lo podéis cambiar por la leche o bebida vegetal que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. De nuevo vamos a mezclar y una vez lo tenemos mezclado añadimos 300 gramos de harina de trigo común, la de todo uso, y 15 gramos de levadura química, también conocida como polvo para hornear. Ahora sí vamos a mezclar muy bien hasta que nuestra masa no tenga ningún grumo. Limpiamos un poquito así las paredes del bol para que quede todo bien mezclado y, como quien dice, casi casi ya la tenemos. Seguimos mezclando un poquito más. Y una vez ya la tenemos bien mezclada, aquí la tenemos. Mirad, os voy a mostrar con la varilla la textura de la masa. ¿Veis? Que cojo una porción de masa y cae un chorro continuo, grueso, pero no para. No es que le cueste caer. Queremos una masa así, ligerita, suavecita, para que luego el bocado del buñuelo sea esponjosito. Ahora voy a comprobar de que queda todo bien amasado con la paleta, porque sabemos que la varilla hay a veces que no llega a todas las partes del bol. Entonces, una vez hemos comprobado que hemos integrado por completo toda la harina, que está bien amasado, podemos dar el siguiente paso. Lo tenemos. Pues a continuación vamos a colocar una sartén en el fuego. Vamos a añadir abundante aceite y vamos a esperar que ese aceite nos coja bien su temperatura. Una vez ha cogido ya la temperatura el aceite, para saber que nuestro aceite le tenemos listo, vamos a añadir un chivato. Nada, un chivato quiere decir una pequeña porción de masa, que es la que nos va a indicar que nuestro aceite le tenemos a punto para hacer el resto de los buñuelos. ¿Cuándo lo sabemos? Cuando nuestro buñuelo comienza a flotar y ya comienza a coger ese color dorado ligero. Pues así ya nos está diciendo que está listo para hacer el resto de los buñuelos. ¿Veis? Yo, para hacer el buñuelo, me ayudo con una cuchara de estas pequeñas de postre. Arrastro así la porción por la pared del bol, limpio la base de abajo de la cuchara y con otra me ayudo para añadirla a la sartén, al aceite. Pero habéis visto que lo añado rápidamente. ¿Veis? Cogemos la porción de masa y con la otra rápidamente bajamos para que nos caigan los... Es para que no caigan muchos pitorros. ¿Ves esa masita que se nos suelta? Entonces, haciéndolo rápidamente nos va a quedar un poquito más redondito, pero lo bonito del buñuelo es que nos quede cada uno como a él le dé la gana, vamos. Vamos haciendo el resto de la masa, como estáis comprobando, y para que veáis, os hagáis una idea la temperatura del aceite y cómo lo tengo. Mirad, aquí ya tenemos el primero. Yo lo voy a sacar a un plato que le tengo colocado un papel de absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger. Y lo que os comentaba, la temperatura del aceite no tiene que ser un aceite muy fuerte para que le dé tiempo al buñuelo a cocinarse por fuera, pero también por dentro. Para que os hagáis una idea, mi vitro es del 0 al 9 y la tengo colocada en el número 7. Pero si yo veo que se cocina muy rápido, la voy a bajar al número 6, para que le dé tiempo al buñuelo cocinarse por dentro y por fuera. Y con un colador o una espumadera le vamos a quitar todos esos pitorros que se sueltan, para que el aceite no se nos queme. Ahí seguimos haciendo el resto y aquí ya los tenemos todos. Es que son súper rápidos. Ahora los vamos a rebozar y lo vamos a rebozar en azúcar. ¿Veis? Cogemos un buñuelo, rebozamos bien por todos los lados. Ahí.
Y tan fácil como lo que estamos viendo, ¿veis? Nada, ahora también en este momento si queréis darle un toquecito de sabor podéis añadir canela en polvo, pero es una parte opcional. A nosotros es que no nos gusta más solamente con el sabor del azúcar, pero si queréis darle ese toquecito y sabor a Semana Santa, perfectamente lo podéis hacer. Aquí ya los tenemos todos, ¿habéis visto? Salen bastantes, son rápidos y ahora el bocado es impresionante. Os voy a partir uno para que veáis el bocado por dentro. Vaya, este lado es chiquitito, no se ve bien. Corto esta parte de aquí que es más grande y vais a comprobar lo esponjoso que sale por dentro y mirad qué blandito, mirad. Y tiene un sabor impresionante y la cortecita esa que sale fuera tiene una textura que tenéis que probar. Nada, una receta que sí o sí os animo a que preparéis esta Semana Santa porque es que segurísimo que os va a encantar. Y si estás buscando recetas para esta Semana Santa, para aquellos que todavía no lo saben, os recomiendo que le echéis un vistazo a mis otros dos canales, a Recetas de Casa LM, donde encontrarás una variedad de recetas saladas preparadas de manera fácil y sencilla, para que todos las podamos preparar en casa. Abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. Nada, vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como las que acabamos de ver ahora. Y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal, a Recetas de Casa LM Live, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas y económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Lo mismo, abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. También recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela. En los comentarios me preguntáis, ¿el suscribirse al canal es gratuito? Sí, el suscribirse a cualquiera de mis 3 canales es totalmente gratuito. Ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así los hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.